Hoy voy a mostrarles el funcionamiento y el modo de operación del controlador MAM6080. Para todos aquellos que nos están comentando que quieren saber las contraseñas, y ya les he hecho un video anteriormente explicándoles que las contraseñas no dependen en realidad del modelo de la pantalla, lo que depende es de la marca del compresor. La marca del fabricante siempre lo vamos a encontrar en la placa, hay que consultar con la placa. Él es el que nos va a dar la contraseña, porque yo como fabricante armo los compresores, pero yo no fabrico los paneles los fabrica una marca o una empresa externa. Él provee todos los tipos de paneles, los MAM de todos los modelos. Entonces la contraseña de universal es 4x9, 4x1 o 90-90, ¿no? Entonces esas son las contraseñas de fábrica. Cuando ya llega a mi fábrica, yo ya le cambio a mi propia contraseña. Entonces, ahora sí, empecemos. Tenemos aquí los controles manuales y los controles táctiles, porque esta es una pantalla completamente táctil. Vamos a ver primero el sistema táctil. Aquí en la derecha tenemos 3 LEDs. El LED rojo que nos indica Power, quiere decir que está energizado el sistema. El LED verde que nos indica Run, que es funcionamiento. Y este LED que debe encenderse de color anaranjado o amarillo, que es de alarma. Ya ahí está, como no hay ninguna alarma activa, esto está desactivado, está energizado y está en funcionamiento. Luego, en el panel frontal tenemos esta animación que nos está simulando el funcionamiento de todo el sistema de aire comprimido. En la parte de abajo vemos el aceite circulando. Estas líneas que están aquí sería el aceite, y la parte azul sería el funcionamiento, o en todo caso el circuito del aire, ¿no? Todo el proceso de compresión hasta llegar al tanque, la separación, pasa por el enfriador y al final aquí está la válvula donde estaría el drenaje. Entonces esa animación nos está mostrando ahí para entender, nos ayuda a entender también mucho cómo funciona nuestro equipo. El menú principal tenemos aquí, vamos a explicarles, nos está mostrando la presión, nos está mostrando la temperatura, frecuencia es la velocidad del motor, la potencia expresada en kilovatios por el motor eléctrico, y nos dice que el ventilador está detenido, está parado. Se apagó. En la parte de abajo tenemos estado, dice descarga automática. Para eso está este botoncito de cárgame. Yo quiero, lo puedo activar para que empiece a cargar manualmente. Está en descarga automática. Voy a presionarlo y debe cambiar el menú. Carga automática. Vemos, cambia. Lo pongo en descarga nuevamente. Descarga automática. Dice acá total de marcha, o sea, las horas trabajadas del equipo, 1176 horas. El tiempo que ha estado sometido a carga, 350 horas. ¿Para qué? ¿Por qué tengo 2 horas? Eso es en todos los compresores, ya les he indicado anteriormente, en todos los controladores. Siempre vamos a tener estas 2 horas por una sencilla razón, que a veces en las empresas nosotros tomamos en cuenta la eficiencia de las máquinas, porque el equipo está funcionando todo el tiempo. Ahora me preguntan, ¿cuál de las 2 horas es la indicada para realizar el mantenimiento? Pues las horas totales, porque no importa si el equipo ha estado en carga o en descarga, pero el motor ha estado en funcionamiento, por lo tanto se debe contar siempre el valor más alto, 1176 horas de trabajo. Estas horas con carga me sirve, recuerden, para medir la eficiencia del equipo, cuánto me está generando, cuánto me está consumiendo, cuánto me está costando. Para eso nos sirve las horas con carga, para tener un cuadro de esto, ¿correcto? Luego tenemos aquí, todo esto es táctil, por si acaso no hemos tocado nada manual todavía. Aquí está el sistema manual. Tenemos el botón de menú, tenemos el botón de reajuste en el caso que hay una alarma. El menú me permite ingresar al menú de configuración, el botón de descarga que ya les he mostrado para cargar o descargar, el botón de arranque y el botón de parada, ¿ya? Start, stop, carga o descarga, reajuste de alarmas y el menú. Vamos a ingresar al menú, por ejemplo. Este es el menú de configuración. Vamos a empezar a mostrarles desde la izquierda para la derecha. El primer menú dice parámetros de funcionamiento. Siguiente, parámetros de usuario, parámetros de fábrica, calibración y etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo que nos interesa de repente conocer más a nosotros?
es los parámetros de marcha. Vamos a ingresar para ver nosotros las horas de trabajo, la serie, el voltaje del motor, el amperaje sobre todo. Mira, ahí están las tres fases, ahí está mostrándonos el amperaje, 43 amperios. Y también el ventilador, me está mostrando el ventilador también, que está con 1 amperio. Acá podemos ir arriba, abajo o retroceder. Vamos a ir abajo. ¿Qué más me muestra? Velocidad del motor 1500 revoluciones, frecuencia 100 Hz, corriente, ha bajado ahorita porque está en descarga. El voltaje también que está saliendo del variador es diferente al que está entrando, por ejemplo, en la línea principal. La potencia ha disminuido a 4.4 kilowatts. Y otras opciones del menú, como por ejemplo los kilovatios, mira, que ha consumido por hora, además de la presión del sistema. ¿Ya? Esos valores nos interesan de repente en el funcionamiento diario. Vamos a ir arriba y vamos a retroceder. Vean ustedes que ha disminuido el amperaje debido a que ya el equipo entró en descarga, ya dejó de cargar, pero el ventilador está encendido. El ventilador se apaga y automáticamente baja hasta 0. ¿Qué más? Parámetros de usuario para de repente realizar alguna configuración. En este modelo la contraseña es 8535. No, bueno, podemos ingresar normal, pero si quisiéramos modificar nos va a pedir la contraseña. La contraseña es el 8535. Entre, confirma. Ahora ya podemos modificar cualquier valor. Es importante que el que va a querer hacer estas modificaciones tenga al menos un conocimiento, en todo caso esté asesorado por un especialista para poder hacer cualquier tipo de modificación, porque estos parámetros están aquí diseñados para un buen funcionamiento de la máquina. Cualquier modificación ahí puede alterar el óptimo desempeño de nuestro equipo, así que no les voy a recomendar estar manoseando de repente esto, ¿ya? Aquí tenemos las diferentes opciones, ¿no? Como por ejemplo la presión de carga, la presión de descarga. La presión de carga es cuando el equipo va a activar y va a empezar a someter a carga, y la presión de descarga cuando se va a desactivar. El arranque del ventilador a los 85 grados y la parada del ventilador a los 75 grados. Retraso del arranque, ese para el tiempo entre tú presionas el botón y inicia el arranque. El retardo entre el estrella, en este caso está arrancando con variador, o sea, no tendría ningún sentido esto. Retardo para el stand-by, cuánto tiempo va a estar esperando el equipo antes de apagarse, y etcétera, etcétera. Aquí también tenemos el modo de arranque, porque podemos hacerlo también en modo remoto, con un botoncito en otro piso. El modo de funcionamiento es a través del variador. Ahí podemos modificar también acá el sistema de presión, el sistema de temperatura. Podemos cambiarlo entre bar, kilopascales, a la temperatura podemos variar entre Fahrenheit, ¿no? Y el idioma también podemos cambiar, mira, entre muchos otros idiomas, correcto. ¿Qué más? Parámetros de fábrica. Para ingresar obligado nos va a pedir la contraseña. Ya para este modelo que nosotros tenemos, me parece que también es el 8535. Vamos a ver si ingresa. Clave incorrecta, me dice. Entonces vamos a comprobar la otra contraseña, que es 1181. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ya. Estos sí son valores más delicados, porque en el modo de usuario tú tienes un rango en el que tú puedes jugar entre más y menos. En cambio, estos son los limitantes. Estos valores van a permitir que el equipo se proteja y se apague. ¿Ya? Entonces esto, por ejemplo, puede habilitar o deshabilitar la protección por giro, la protección por voltaje bajo, por voltaje alto. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Les muestro esto porque este compresor es de nuestra marca y nosotros sí les enseñamos a nuestros clientes, o en todo caso capacitamos a su personal técnico para que pueda realizar estas intervenciones. Calibración de parámetros también tiene otra contraseña. Esta es la contraseña 0003 o 002 en algunos modelos. ¿Ves? ¿Esto para qué me sirve? Para variar la configuración de la curva de nuestros sensores, ¿ya? Entre el tiempo, la resistencia o el amperaje o el voltaje, dependiendo qué tipo de sensor sea. Aquí vamos a poder nosotros modificar esos valores para calibrar. Estos otros bloques son para configuración en secuencia y otro tipo de parámetros
que de repente ya son un poquito más técnicos. Para ustedes como usuarios les interesa conocer estos valores que les acabo de mostrar y también los parámetros que son para el mantenimiento. En este modelo me va a mostrar ahí parámetros de mantenimiento. Si yo quiero hacer el mantenimiento del equipo, ya vemos nosotros en los anteriores videos, ya saben, el tiempo de funcionamiento es el que me está marcando ahora y el tiempo máximo. El tiempo máximo no lo cambio porque este me va a permitir saltar la alarma cuando llega a las 2000 horas. El que voy a borrar es esta. Es diferente a las horas totales de trabajo. Las horas totales, hay otra contraseña para reiniciarlo, pero eso va a ir contando para adelante. Este es el limitante. Llegado a 2000 va a salir alarma. O sea, cuando esto llega a 2000 suena la alarma. Ingresamos aquí, nos pide la contraseña y ponemos todo esto en cero. Esto va a quedar ahí nuevamente hasta que vuelva a contar a 2000 y nos va a seguir saliendo la alarma. Ese es su funcionamiento. Regresamos. El tema del variador también prohibido tocarlo ahí, se está funcionando muy bien, al menos que sean técnicos. O sea, pues, ¿qué otro les puede interesar a ustedes? Acá, mira, aquí podemos programar, por ejemplo, un calendario para que se encienda, por ejemplo, en la mañana, apague en la tarde. O sea, puedes programarlo eso para que el equipo trabaje de manera automática y no tienes que estar subiendo a encenderlo. Esto es también la otra parte que les interesa. El registro de fallas. Desde que este equipo ha sido instalado en el sistema, aquí en este lugar, tenemos solamente 3 eventos. El primero es por error de fase. Al conectarlo siempre va a haber un tema ahí de la inversión. Hay que tener en cuenta que esto tiene una protección de giro. Y también ha salido por alto voltaje y por sobrecarga del ventilador. En este caso ha sido mediante la configuración del voltaje en este caso, ¿no? Muy bien, no hay otros eventos. Cualquier otro evento, cualquier otra falla que salga, aquí se va a registrar, ¿no? Los demás están vacíos y aquí tú puedes seguir bajando si hubiera otro registro, pero no hay. ¿Qué más? Aquí varía el parámetro del ventilador, del tornillo. Aquí puedes ver la fecha y la hora. Eso está en fecha ahorita. La hora es exacta, 11:32. Esta es la fecha, 9 de abril del 24. Ahí está. Es la fecha correcta, hoy es día martes. Y también si no lo podemos cambiar, pues, ¿no? Parámetros del variador y el botoncito para regresar, ¿ya? Mantenimiento y parámetros de marcha. Esos dos y también el parámetro de usuario que de repente si queremos ajustar algún programita ahí. Pero, como les repito, la contraseña que les he dado es para esta marca. Esta marca es exclusiva de Maxa INC aquí en el Perú. Es de la marca SAC. De repente lo tienen en otros países porque este es un producto chino de calidad, es un producto premium. Entonces, las otras funciones ya pues para personal técnico calificado o para todo caso para ingeniero, cuando se quiera realizar una modificación más a profundidad. Bien, ahora sí en la parte de abajo tenemos las opciones manuales, ¿ya? Porque puede ser, todavía no nos ha pasado que el sistema táctil falle. Bueno, esto es como un celular, pero esto se detiene, de repente tú lo machucas y ya no te responde. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Tenemos un respaldo manual. Entonces vamos a ver. De izquierda a derecha igual, ¿ya? Símbolo universal, el 1. Símbolo binario, 1, encendido. Este es el 0, apagado, ¿ya? Encendido, apagado, encendido, apagado. Si quiero apagar, presiono acá, se va a apagar. Quiero encender, presiono acá, se va a encender. La letra S, que es para guardar una configuración cuando estoy en el menú de configuración. En los otros videos ya tengo explicándoles, por ejemplo, en los modelos que no son táctiles, son los mismos símbolos si se dan cuenta ustedes. La letra S, para guardar. La letra C es para salir. Salir. Esto para navegación a la izquierda, navegación hacia la derecha, navegación hacia arriba o navegación hacia abajo. Entonces ingresamos al menú, por ejemplo, presionando estos botones. ¿Ve? Ingresamos al menú abajo, salir, abajo, abajo, baja todo el sistema. Si no funciona el sistema táctil y también me ha permitido salir. Vamos para arriba, es lo mismo, puede ir para arriba, puede ir para abajo. Quiero desplazarme hacia los costados, fíjense ustedes, va a cambiar acá, ¿ve? Y puede irse para allá, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hacer la configuración o quiero salir, la letra C. Yo quiero modificar una parte aquí del programa, ¿ve? Ahí se sombrea, por ejemplo, aquí en el programa, dice parámetros de marcha,
parámetros de usuario, parámetros de fábrica, ¿no? Calibración. Entonces lo que hemos estado haciendo, vamos a ver acá, vamos a ver en los parámetros de usuario para ver cómo modificar ahí. Y le ingresaríamos con la letra S, ¿no? Ingresar o guardar y salir. Ingresar. ¿Ven ustedes? Puede ingresar ahí alguna configuración y la letra C, que es para salir. Ingresar, salir, ingresar o navegar, ¿correcto? Estamos hasta ahí, la letra C para salir. Entonces, opciones manuales y las opciones táctiles. Si tienen alguna duda, déjenos en los comentarios. Y sobre todo también qué les ha parecido. Dejen su reacción, una manito para arriba si les ha gustado, una manito para abajo si también no les ha gustado. Desde esta tribuna lo que queremos es compartir lo que vamos conociendo nosotros también en el campo, y la idea principal sería que ustedes también compartan esta información o todo lo que ustedes conozcan, opinen, hagamos crecer esta comunidad, porque como siempre digo, el conocimiento se va a quedar y va a crecer. Quien se va a ir somos nosotros nos vamos a ir, pero hay que dejarles pues un buen legado a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Gracias por vernos. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes desde cualquier rincón del mundo que nos ve.